Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hay una recomendación importante del mismo Señor Jesucristo, recordando a los creyentes de aquel entonces: ustedes escudriñan las Sagradas Escrituras y hacen bien, porque ellas ciertamente dan testimonio de mí, y en las Escrituras ustedes encuentran la vida eterna. Con esa motivación te invitamos en esta hora a buscar las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, la Biblia. Bajo la dirección del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés, dando continuación a lo que es la semana número 6 del trimestre, cuya lección para el día de hoy tiene el siguiente título: Gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. Gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Para nosotros es un alto privilegio y un honor saber que usted y junto a su familia están ahí listos para estudiar con nosotros estos importantes temas que nos trae la guía de estudio que se utiliza en la Iglesia Adventista y que le hemos llamado las lecciones de escuela sabática. Aquí en cabina, como cada día, saludamos al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Muchas gracias, pastor Scroggins. Un saludo también para usted y su esposa y el resto de su familia. Amén. También saludamos a toda la audiencia de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, y creemos que este es un día muy importante y por eso queremos invitarles a tener una palabra de oración. Bendito y eterno Dios, te damos gracias porque en ti tenemos gran esperanza. Te damos gracias por tu iglesia. Te damos gracias por lo que Cristo Jesús ha hecho en las vidas de todos nosotros. Y te damos gracias también por esta gran audiencia que tiene Radio Amanecer, y por eso pedimos una bendición para cada uno de ellos y que en Cristo Jesús estemos seguros. En su nombre glorioso lo pedimos. Amén. Amén. Hay un ejercicio muy importante que a los oyentes les gusta realizar, es que les gusta repetir el texto a memorizar durante la semana, y nosotros hemos asumido aquí en Radio Amanecer en Estudio que este es el texto base fundamental en la enseñanza de toda la semana. Efesios 3, 20, 21. A aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje de la Biblia hace mención justamente a lo que nosotros estaremos estudiando en el día de hoy. Gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, Pastor Rubio. Así es, este es un tema de mucha importancia porque Pablo concluye sus oraciones en el capítulo 3 con una doxología, y ya hemos dicho que una doxología es una exclamación de alabanza, y entonces ahí en el capítulo 3, los versículos 20 y 21, entonces Pablo hace ese gran cierre de su mensaje a los efesios. Y entonces hay una pregunta en el estudio: ¿por qué Pablo alaba a Dios? En primer lugar, es apropiado discutir las dos preguntas que genera la doxología aquí en este estudio. El pasaje de Efesios 3, 20 y 21, aquí entonces presenta, eleva a la iglesia en forma inapropiada, poniéndola por encima de Cristo al leer la frase: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, como lo dice el versículo 21. Entonces,
aunque Pablo está interesado en la iglesia, está claro que Cristo es el que salva, el salvador de la iglesia. Entonces, no puede estar la iglesia por encima de Cristo. Por lo tanto, la doxología está orientada a alabar a Dios por la salvación que le ha dado a la iglesia por medio de Cristo Jesús. Y esto debe ser así porque la iglesia nunca está por encima de Cristo, ni ningún miembro, ni tampoco ningún ministro está por encima de Cristo. Hace un tiempo, pastor, yo estaba en una iglesia y entonces siempre nuestras iglesias tienen ciertos eslóganes y eso es muy importante. Uno dice a Cristo esperando y en victoria y dice muchas cosas. Entonces cuando yo pregunté cómo se sentían los hermanos allí en esa iglesia, hubo una hermana por allá detrás que dijo una expresión y entonces yo entendí que la expresión que ella dijo fue siguiendo al manda más. Y entonces yo dije, bueno, pero este asunto es complicado porque ¿quién será el mandamás aquí en esta congregación? Porque nosotros entendemos que el mandamás es Cristo. Y entonces yo comencé como a enfatizar, sí es importante que sigamos al mandamás y el mandamás es Cristo. E hice ese énfasis porque yo dije, cuidado si algún anciano, algún pastor aquí se ha erigido como el mandamás en esta iglesia. Y luego cuando salimos, la esposa mía me dijo, tú estabas diciendo siguiendo al mandamás, pero la hermana lo que dijo fue buscando un alma más. Es decir, que Cristo está por encima de todas las cosas. Y entonces cuando nosotros sentimos como que las cosas van por otro lado, como que nos alarmamos un poco, porque ciertamente Jesucristo está por encima de todos los poderes habidos y por haber en el cielo y en la tierra, porque Jesucristo es Dios. Y entonces aquí la iglesia no está por encima, sino que en esta doxología Pablo está alabando a Dios por lo que Cristo ha hecho en cada miembro de la iglesia. Y lo siguiente es que la frase en todas las generaciones y en todos los siglos de los siglos del capítulo 3 y el versículo 21, la pregunta es, ¿describe un futuro terrenal eterno para la iglesia en la que la venida de Cristo queda en suspenso? Y entonces nosotros queremos decir que la profecía más importante que hay en la Biblia es la venida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todas las profecías entonces apuntan hacia ese gran evento, hacia ese gran momento. Por lo tanto, uno de los problemas graves que tuvieron los maestros en el pueblo de Israel fue la mala interpretación de la figura del Mesías. Ellos esperaban que el Mesías fuera un líder poderoso y justo como ellos esperaban, y que debía traer la liberación del pueblo de Israel de los poderes gobernantes que los habían conquistado. Así que esa interpretación salía de muchos textos bíblicos y de otros libros que manejaban los judíos. Por ejemplo, yo interpretaba en Isaías 9:6 como habla allí de una profecía mesiánica, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces ellos veían que debía venir un líder, el Mesías debía ser un líder que los liberte del yugo romano, que los liberte de las personas que lo habían conquistado. Y entonces interpretaron mal la figura del Mesías, esperaban ese gran líder político y militar, y cuando llegó el cumplimiento de la llegada del Mesías, no encajaba en el esquema que ellos habían formado al respecto. Y más aún, que Cristo entonces afirmaba que su reino no era de este mundo, como lo dice en Juan 18:36. Y ciertamente el reino de Cristo Jesús no podía ser de este mundo, porque los reinos de este mundo son reinos materiales, son reinos que tienen un propósito terrenal solamente. Y de hecho la Biblia dice bien claro en la profecía de Daniel, el capítulo 2, que llegará un momento cuando vendrá una gran piedra
que simboliza el reino de Cristo Jesús, y le dará un golpe muy poderoso a los reinos de esta tierra y los va a convertir en polvo. Por lo tanto, aquí cuando Pablo está hablando de esta doxología, no está describiendo un futuro terrenal para la iglesia como se puede imaginar una persona. Por lo tanto, la idea de un futuro terrenal para la iglesia no cuadra con la expectativa presentada por el apóstol Pablo. En Efesios 4:30, por ejemplo, él miraba hacia el futuro, hacia el día de la redención, la recompensa definitiva. Nosotros entonces la vamos a conseguir cuando Cristo venga en gloria y majestad y levante su pueblo al reino de los cielos, Pastor Scrogin. Es así. En lecciones anteriores, pues habíamos estudiado el interés que el apóstol Pablo mantenía de manera individual, incluyendo a los creyentes en sus oraciones. Ese fue un tema en el cual hicimos un fuerte énfasis, y que en Efesios capítulo 3 pues estábamos conversando sobre ese interés de Pablo de que los creyentes pudieran conocer, y decía que en sus oraciones le tenía pendiente. Y aquí ahora en este título que tenemos en el día de hoy sobre gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, hay que recordar que en una ocasión Jesús, cuando se dirigió al templo y estuvo allí enseñando, llegó a externar algunas ideas muy interesantes. La grandeza del templo que construyó, por ejemplo, que se había construido en ese tiempo de Herodes, que tenía una gloria extraordinaria, y el templo incluso que construyó Salomón, ninguno de esos templos sobrepasaban la gloria misma del Señor Jesucristo. Por eso encontramos al apóstol Pablo interesado en que la iglesia pudiese representar a Jesucristo en lo que es su cuerpo, y de manera particular cada individuo que en este caso viene a convertirse en un templo del Espíritu Santo y en una iglesia que debe honrar a nuestro Creador. De ahí que Pablo ahora siente un interés muy especial en el asunto de la iglesia, tal y como se define aquí en la lección que estamos estudiando en el día de hoy. En la frase "a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús", aquí el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios está muy interesado en la iglesia, y es evidente que Cristo es el Salvador de la iglesia, ya que Cristo, quien mora en el corazón mismo de los creyentes, es quien hace atractivo, ya sea el lugar que se elige para adorar a Dios o el mismo cuerpo suyo, que es templo del Espíritu Santo. De manera que Pablo está haciendo un fuerte énfasis aquí, conforme al título de la lección que estamos estudiando con ustedes en el día de hoy. Hemos dicho en reiteradas ocasiones, Cristo es la cabeza de la iglesia, y Pablo muy claro de este tema. La gloria de la iglesia consiste en que Jesucristo es su cabeza. Entonces podemos formularnos una pregunta: ¿cómo debemos leer la doxología que Pablo presenta en Efesios 3, 20 y 21? Esa doxología, entonces debemos leerla, que ella debe encontrar un significado importante en la celebración de la inagotable riqueza de Cristo ejercida a favor de los creyentes. En otras palabras, que nosotros, cuando vemos que Dios hace algo en nuestras vidas o de una manera colectiva en la iglesia, entonces podemos exclamar, podemos glorificar el nombre de Dios por lo que Él ha hecho en su inagotable riqueza a través de Cristo Jesús a favor de los creyentes. Y eso es lo que el apóstol Pablo está concluyendo. Todo lo que él ha dicho sobre la iglesia lo está concluyendo aquí en Efesios 3, 20 y 21, en esta doxología. Y por eso comienza así, alabando a Dios, glorificando a Dios por lo que ha hecho en la iglesia. Así que Pablo encuentra fortaleza en el alcance cósmico del cuidado del Padre
en la iglesia, conforme a lo que dice el capítulo 3, de ahí de Efesios, los versículos 14 y 15, y en la disponibilidad inmediata del Espíritu Santo, como lo refleja el capítulo 3 y el versículo 16. En otras palabras, Dios está atento a su iglesia. Por eso es tan importante que nosotros podamos destacar estas cosas, porque Dios no duerme. Dios se mantiene atento constantemente al clamor de su iglesia, y el Espíritu Santo tiene una disponibilidad al instante para que cada persona pueda recibir el beneficio que Dios está ofreciendo. Y también Pablo encuentra su fortaleza y la fortaleza de la iglesia en el amor ilimitado de Dios, como lo presenta el capítulo 3 y el versículo 18. Para Pablo esto era tan real que se imagina a los creyentes llenos de toda la plenitud de Dios, como lo refleja en el capítulo 3 y el versículo 19. Lo que quiere decir que esto es muy importante que nosotros lo podamos tener en cuenta, porque el Señor está siendo glorificado en su iglesia, está siendo conducido de una manera extraordinaria en el reflejo de su iglesia, para que nosotros podamos comprender su majestad, para que podamos comprender que ciertamente Dios está trabajando para la salvación de su pueblo. Y así Pablo lo sintió, y así entonces lo está transmitiendo también para los creyentes de esa época. Y nosotros mismos necesitamos estar al tanto de estas cosas, porque ellos ya pasaron en el camino y nosotros todavía estamos en él, y no sabemos cuántos años vamos a durar en este camino. Lo cierto es que necesitamos comprender la conducción de Dios para su iglesia. Hay un punto muy importante que históricamente hemos destacado como iglesia sobre ese interés que Dios tiene sobre su iglesia. Si hay algo en esta tierra que puede gozar de la consideración de Dios, es su iglesia. Y en ese sentido, pastor, es bueno reflexionar cómo es que hay tantas personas en este mundo a veces que toman una actitud muy negativa sobre la iglesia. Uh-huh. Hay que recordar incluso que algunas personas se oponían históricamente a la organización de una iglesia, y sin embargo la lección de hoy nos está diciendo, a través de lo que Pablo enseña en su carta a los Efesios, la gran consideración que Dios tiene para con su iglesia. De ahí el título, Gloria en la Iglesia. En términos reales, y usted citaba con mucha frecuencia Efesios 3:18 y añadir en este caso el 19, ustedes que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, y hablar de todos los santos está hablando de una comunidad de creyentes uh-huh. que se reúne en un lugar, que ora, que cantan, y entonces el apóstol está diciendo, habla acerca de la anchura, de la longitud, de la profundidad y de la altura, 4 elementos que tienen que ver con plenitud de la iglesia de Dios y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que ustedes sean llenos de toda la plenitud de Dios. Así es como el apóstol Pablo hace mención o se refiere a aquella comunidad de creyentes que está conformados por los santos, para que se reúnan y empiezan a comprender lo que significa Cristo Jesús para su iglesia. Habla de una plenitud, de esa capacidad que debe tener el ser humano de conocer de Cristo, que excede a todo conocimiento. Tiene que ver con la anchura, la longitud y la profundidad, así como la altura, que son las recomendaciones que Pablo está dando a la iglesia para que todos ustedes sean llenos de la plenitud de Dios mediante el Espíritu Santo. Aunque Dios trabaja con las personas de manera individual, Dios está conduciendo a un pueblo, como usted lo ha señalado, pastor, y es un pueblo que está esparcido en toda la geografía del mundo, y su gloria tiene que revelarse allí en ese pueblo, porque el pueblo necesita depender de él. Por eso la Biblia es el libro que nos conduce a nosotros
Ahí es donde están nuestras creencias, donde están nuestros anhelos y donde está, por supuesto, los elementos fundamentales que Dios mismo ha revelado para que su iglesia pueda caminar en la luz. Y me llama mucho la atención cuando Dios estaba conduciendo la iglesia de Egipto hacia la tierra de Canaán. Entonces había dos columnas, una columna de nube para guiarlos en el día y una columna de fuego para guiarlos en la noche. Eso quiere decir, pastor, que Dios está atento a su iglesia. Sí. Y siempre cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que Dios está pendiente de la iglesia. Y como usted señalaba, la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es un asunto creado por Dios, es una creación de Dios y nosotros necesitamos verlo de esa manera. Así que Dios está conduciendo un pueblo y por supuesto que ve de manera individual a cada miembro de ellos. Por eso cuando nosotros sentimos la presión, como dice este estudio, de los problemas, las tentaciones o las dudas, podemos recurrir a este relato optimista de las oraciones de Pablo. Porque estas oraciones nos dicen a nosotros que el Señor Jesucristo está pendiente de su iglesia. Así que el apóstol encarcelado eleva nuestra visión al gran horizonte de los propósitos y la gracia de Dios y nos recuerda que al margen de nuestras circunstancias actuales somos participantes del plan supremo de Dios, como lo refleja en el capítulo 1 y los versículos 9 y 10, donde dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están los que están en los cielos como los que están en la tierra. Así que es el gran propósito de Dios con su iglesia y por eso nosotros tenemos que tener confianza en lo que Dios hace y por eso siempre llamamos a los hermanos a considerar que la gloria de Dios es lo que nosotros tenemos que seguir y su iglesia está establecida en la tierra como un monumento, como un experimento también que Él está haciendo de todos los santos para llevarlo al reino de los cielos. Y por eso de tanta importancia, pastor, el asunto de la unidad de la iglesia y que en la próxima lección le vamos a hacer un énfasis muy poderoso a esa unidad que la iglesia debe tener para que así los propósitos de Dios se puedan cumplir en cada persona individual y en su iglesia de manera colectiva. Y no solamente eso, sino que también podamos llevar el evangelio a las personas del mundo entero y los que creen, por supuesto, son añadidos a la iglesia y los que no creen entonces también son amonestados y el plan de Dios se le presenta a todo el mundo. Definitivamente, señores, hemos llegado a un punto muy importante en lo que tiene que ver con el conocimiento de Cristo y cómo dirige su iglesia. Este es el acontecimiento más poderoso de la gloria de Dios y la virtud que da a los miembros de su iglesia y a la iglesia. Es un conocimiento de la perfección del carácter divino que está manifestado a nosotros en Jesucristo, que se abre a la comunión con Dios. Escasamente puede la mente humana comprender cuál es la amplitud y la profundidad y la altura de esos logros espirituales que pueden alcanzarse al llegar a ser participantes de la naturaleza divina. De ahí el fuerte énfasis. Como miembro de iglesia debemos entender esto y mientras más conexión tenemos con nuestro Señor Jesucristo, más estaremos valorando lo que Dios ha hecho por su iglesia. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en días peligrosos y únicamente Cristo puede ayudarnos y concedernos lo que es la victoria. Cristo debe serlo en todo para nosotros y Él debe morar en el corazón. Su vida debe circular por nosotros constantemente. Así como la sangre circula por la vena, también nosotros debemos permitir que la presencia de Cristo pueda circular entre nosotros y el Espíritu debe ser un poder vitalizador que nos haga influir en otros para que sean semejantes a Cristo y seamos santos así como Él es. De manera que
Cuando analizamos básicamente lo que el Señor está diciendo a través de esta lección, hemos dado la importancia que merece la iglesia de Dios, y esa importancia se verá en la medida en que Cristo Jesús es quien ocupa los espacios, ya quizás no como un templo o una casa, como nosotros podemos mirarlo. Cuando ocupa el corazón de los seres humanos, entonces empezamos a darle la importancia que tiene el lugar o el individuo, pero es en la plenitud de Cristo en el corazón del ser humano. Otro detalle importante en este tema, la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, es que la victoria de la iglesia depende de la victoria que Cristo tomó sobre los poderes del mal. Porque recuerden que Jesucristo es que tiene todos los poderes, y que por supuesto que este es un conflicto entre Cristo y Satanás, y que entonces Jesucristo es el que tiene el poder y el que ha vencido a Satanás, el que ha vencido el pecado y ha vencido la muerte, y le ha dado entonces esa victoria a la iglesia. Por eso es tan importante, cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que la victoria individual de cada creyente y la victoria general de toda la iglesia depende de esa victoria que ya Cristo tomó. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer, lo que quiere decir que nosotros debemos estar conectados con Cristo Jesús, conectados con su poder, conectados con su iglesia, porque Él está dirigiendo un pueblo, no está dirigiendo solamente a personas individuales. Y entonces ahí es donde está el triunfo de la iglesia, ahí es donde se ve la gloria de Dios en este gran templo que Él está edificando aquí en la tierra, para presentarlo en el reino de los cielos a todos aquellos que han confiado en Él, y entonces vivir por toda la eternidad en ese gran lugar donde Cristo Jesús fue a preparar. Así que es una gran victoria, una gran oportunidad que tiene cada creyente de tomar a Cristo Jesús como su estandarte, como su cabeza, y la iglesia entonces como el cuerpo, y que todos podamos caminar hacia esa gran victoria que Cristo Jesús ya le ha dado a su iglesia, y que será manifestada en el futuro de una manera concreta y palpable, que nosotros podamos ver incluso a Cristo Jesús cara a cara. Bueno, hemos presentado todo un argumento en torno al tema que hemos tratado en el día de hoy, sobre gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. La gran pregunta de cierre sería, y esto es importante para reflexionar, ¿cuáles son las bendiciones de Dios especialmente valiosas para ti? Recuerde, mantener una conexión estrecha con el Señor Jesucristo. Eso hace que podamos darle la importancia que merece la dirección de Dios dentro de su iglesia y especialmente en tu vida. Vamos a orar en esta ocasión al cierre. Amado Padre, que tu morada es en los altos cielos. Cuán agradecidos estamos de ti, porque tú eres quien guía a la iglesia. La presencia en nuestras vidas del Espíritu Santo nos hace pensar seriamente en que debemos mantenernos estrechamente conectados a esa fuente de vida que es Jesucristo, y permite que en cada uno de nosotros pueda haber y sentir esa gran necesidad de mantener esa estrecha conexión contigo, para que tu nombre sea honrado y glorificado a través de nuestras actividades. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.